Municipal decreta, artículo 1, declárese de interés municipal la realización de la charla denominada Perspectivas Jurídicas del Delito contra la Vida, Aborto, a cargo del señor Alfredo López, el juez federal, a llevarse a cabo el día 23 de marzo del 2018 en instalaciones del Espacio de Arte Cabrales, situado en calle Alberti 1343 de la ciudad de Mar del Plata. El presente decreto fue refrendado por el señor secretario de Gobierno y también por el doctor Carlos Fernando Arroyo, intendente municipal, registrado bajo el número 490. Esta charla ha sido convocada por la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Regional Mar del Plata, contando en esta tarde con la presencia de su secretaria Marisa Sánchez. Marisa, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar presentes hoy acá en esta tarde tan linda, que bueno, nosotros cuando hablábamos con el doctor López, armar esta charla y poder convocar y contarles un poquito de qué se trata todo esto, que tiene que ver con perspectivas jurídicas es decir, a favor de la vida y en contra del aborto. Decíamos que muchas marchas que se hacen hoy a favor del aborto son multitudinarias. Entonces, cuando los medios de comunicación preguntaban, les dije, tratemos de que la charla y la marcha del día 25 también sea multitudinaria. ¿Por qué? Porque si ellos o ellas van con pañuelos verdes pidiendo que el aborto se legalice y que el aborto se lleve adelante y que bueno, que esta vida no pueda nacer, la vida que se está gestando, contrarrestando esa posición, nosotros también tenemos que hacer oír nuestra voz. Entonces la iniciativa del doctor Alfredo López nos pareció magnífica, nos pareció muy buena y por eso es que nos sumamos a convocarlos para que hoy podamos escucharlo y escuchar a todos, de eso se trata, ¿no? Escuchar todas las campanas, como dice mi mamá o las demás señoras de la institución. Siempre que hay que tomar una decisión o pensar o fundamentar algo, hay que escuchar todo. Y después de ahí tomar las decisiones. Así que celebramos, doctor López, esta iniciativa que nos haya convocado. Y bueno, estamos para escucharlo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Liga de Amas de Casa, a su presidenta Marisa Sánchez por la invitación para dar esta charla con motivo de la próxima conmemoración del Día de los Derechos del Niño por Nacer. Asimismo también al Espacio Cabrales, que nos facilita este hermoso salón para dar esta charla. Y por supuesto a todos ustedes que han asistido, se han tomado la molestia de venir a escucharme. Yo voy a tratar de ser lo más conciso posible para dar la posibilidad al final de que puedan hacer algunas preguntas los que estén interesados y deseen hacerlas. Como decía Marisa, la disertación ha sido titulada Perspectivas Jurídicas del Delito contra la Vida, Aborto. Y estamos acá reunidos debatiendo o tocando este tema como consecuencia de la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional para que se trate la ley del aborto. En primer lugar, como hay algunos abogados, les voy a decir que quiero hacer una excepción de previo y especial pronunciamiento. La Constitución Nacional, que es la ley fundamental, establece algunas cosas que después vamos a ver. Pero como no somos positivistas, aunque la Constitución admitiera hipotéticamente el aborto, no lo aceptamos porque sería un derecho injusto, ya que la ley positiva se tiene que ajustar al derecho natural. Esto ya lo vieron los antiguos griegos y está expresado en la famosa obra Antígona. Se debe obedecer las leyes de los dioses antes que la ley de los hombres. Como vemos, no se trata pues de una cuestión confesional, sino de derecho natural, ya que el aborto era una cuestión también mal vista, mal considerada en la época precristiana. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 23, segunda parte,
protege al niño desde el embarazo y en su artículo 22 le da rango constitucional a los tratados internacionales. Entre otros, la Convención de los Derechos del Niño, Ley 23.849, que dice en su artículo primero: la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. También la Ley 23.054, Pacto de San José de Costa Rica, artículo 4, sobre el derecho a la vida, en su inciso primero dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Aquí hay una pequeña cuestión cuando habla la palabra en general, porque hay un fallo de la Corte Interamericana que dice, bueno, como dice en general, hay excepciones. Si hubiera dicho en particular, dirían, bueno, no es general, ¿no es cierto? Es particular. Lo importante es la letra de la ley, que es la primera interpretación que debe hacerse, no la jurisprudencia o las opiniones consultivas, porque estas pueden variar según varíen sus integrantes, sus miembros. En cuanto a la legislación nacional, el Código Civil argentino, con la reforma que propició el gobierno anterior, la Ley 26.994, artículo 7, vigente desde el 1 de enero del 2016, en el artículo 19, referido al comienzo de la existencia humana, señala que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Por otra parte, el Código Penal argentino, en el capítulo 1 referido a los delitos contra la vida, contempla el delito de aborto y el artículo 86 los casos de no punibilidad. Los casos de no punibilidad, aquí hay una confusión que vamos a tratar de disipar. Son cuando el aborto es practicado por un médico diplomado con consentimiento de la mujer encinta, primero si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Una mención respecto de este punto. El código del 1921. Hoy en día la ciencia está suficientemente avanzada y no existe esta dialéctica o esta opción entre la vida de la madre y del niño. Por otra parte, el segundo supuesto que señala es si el embarazo proviene de una violación o un atentado al pudor cometido sobre una mujer demente. En este caso, el consentimiento del representante legal deberá ser requerido para el aborto. En ambos supuestos, el aborto no deja de ser delito, sino que en estos casos extremos no se impone pena, lo cual tiene que ser decidido por un juez posteriormente al hecho, nunca antes. Esto es importante porque se ha pretendido por esta vía considerar que se trata de abortos autorizados, lo cual de ninguna manera es así, porque el Código Penal prevé delitos, no permisos previos. Lo que debe decidir el juez es ex post, no ex antes. Es decir, ocurrido el hecho, el juez puede no aplicar pena conforme se den estos supuestos, pero nunca implica, como se ha dejado traducir, una autorización previa. Si el Código Penal prevé delitos, no permisos, ni autorizaciones. Con motivo de la normativa local e internacional que ya explicamos, podría considerarse también la inconstitucionalidad de estos artículos. Pero esto es una cuestión discutible porque, si bien no aplican sanción penal, no dejan de ser delitos. Es decir, son delitos que el juez a posteriori determina que no se le aplica una pena. Hasta ahora todo muy claro.
pero como dice el viejo refrán, echa la ley, echa la trampa. Así pues, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 13 de marzo del 2012, en los autos FAL sobre medida autosatisfactiva, no se menciona el nombre por cuestión de resguardo de... Con anterioridad a la reforma del Código Civil, esto es importante, este fallo de la Corte que estamos señalando fue anterior a la reforma del artículo 19 del Código Civil, que, como dijimos antes, prevé que la vida comienza con la concepción, o sea, extiende más allá de lo que nosotros estudiamos en el Código Civil antiguo, que era la protección de la vida del niño en el seno materno. Esta modificación fue introducida por el tema de la fecundación extracorpórea, o sea que protege al embrión fecundado, ¿no es cierto? Esa fue la interpretación de la ley. Sin embargo, la Corte, a pesar de que, como saben, el Código Civil fue hecho a instancia del doctor Lorenzetti, ¿no? Decía entonces que la Corte desinterpreta con este fallo toda la normativa señalada hasta ahora, tanto en el orden internacional como en el nacional. Porque en efecto la primera interpretación de la ley, como antes dijimos, es la literal, es decir, lo que dice la palabra de la ley, la letra de la ley. La Corte, en su propia jurisprudencia, citando opiniones consultivas de organismos internacionales y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, como antes señalé, solo tienen un carácter relativo, en virtud que la jurisprudencia, de acuerdo al cambio de sus integrantes, puede variar, a diferencia de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales que tienen un carácter de permanencia. Así las cosas, la Corte, en dicho caso, que llega a su conocimiento por vía de un recurso, aunque el caso no lo voy a relatar en su totalidad, simplemente vamos a mencionar de qué se trataba. Lo importante es que el caso ya carecía de actualidad, porque se trataba de una mujer que había solicitado el aborto y finalmente el Superior Tribunal de la provincia de Río Negro se lo otorgó y se realizó el aborto. Cuando llega el caso a la Corte ya no tenía actualidad, no tenía caso la Corte. Sin embargo, aunque carecía de actualidad, la Corte, que había dicho en distintas oportunidades que no puede expedirse cuando el caso deviene abstracto, decidió dictar la sentencia. Y en esa sentencia vamos a ir desmenuzando los puntos más importantes. En el punto 8º dice: ha de concluirse que la realización del aborto no punible, allí previsto, no está supeditada a la cumplimentación de ningún trámite judicial. Es decir, que de esa manera veda la posibilidad del acceso a la justicia, a pesar de que la propia Corte creó una comisión de acceso a la justicia. Es decir, que viola lo que señalamos antes en cuanto al Código Penal, que el juez intervenga una vez cometido el hecho. Desnaturaliza la interpretación lógica del Código Penal. Pero llega más lejos aún. En el punto 22 dice que, en atención a lo expresado en los considerandos precedentes, este tribunal se ve en la necesidad de advertir, por una parte, escuchen bien, a los profesionales de la salud la imposibilidad de eludir sus responsabilidades profesionales. Decía que la Corte señala que los médicos, una vez enfrentados a la situación fáctica contemplada en la norma referida, no pueden eludir practicar el aborto. Y recuerda a estos operadores de los distintos poderes judiciales, es decir, además de los médicos,
los jueces, los asesores de menores, los fiscales, los defensores, etc., del país, que según surge del texto del artículo 86 del Código Penal, lo que previó el legislador es que si concurren las circunstancias que permiten la interrupción del embarazo, ya acá entramos también en un término, en una terminología falsa, porque una interrupción significa detenerse y después proseguir. No hay interrupción del embarazo, hay culminación con la muerte del niño. Decía entonces que permiten, esto lo dice la Corte, que permiten la interrupción del embarazo es la embarazada que solicita la práctica junto con un profesional de la salud quien debe decidir llevarla a cabo y no un magistrado judicial. Hay que aclarar que no se trata entonces, como digo, de una interrupción del embarazo, es una trampa semántica o lingüística porque lo que se interrumpe, como dije antes, puede continuar y el aborto culmina con la vida del niño por nacer. Pero la Corte sigue, el punto 23 señala que se trata, fíjense lo que dice, del ejercicio de un derecho, o sea, un delito contemplado en el Código Penal, para la Corte es el ejercicio de un derecho, expresamente reconocido por el legislador en el artículo 82, inciso 2 del Código Penal, cuando vimos que el Código Penal prevé delitos y de ninguna manera el ejercicio de un derecho. En el punto 24 habla del aborto autorizado por el legislador penal. O sea, el legislador penal no autorizó ningún aborto. Esto es una desinterpretación intencionada de la Corte. La Corte dice lo que la ley no dice. Y en ese mismo punto la sentencia toma un cariz coactivo para aquellos que no actúen en los términos señalados en el fallo. Porque dice, debiendo responder sus autores por las consecuencias penales y de otra índole que pudiera traer aparejado su obrar. O sea, amenaza a los profesionales de la salud a que si no practican el aborto van a tener consecuencias penales y civiles. Insiste en el punto 25 diciendo que el legislador ha despenalizado y en esa medida autorizado la práctica del aborto. Por supuesto, la Corte no establece ni edad ni tiempo de gestación. O sea que esto podría aplicarse con 9 meses de embarazo. El punto 27 de la Corte, seguimos en ese fallo, indica que el artículo 86, inciso segundo del Código Penal, no exige ni la denuncia ni la prueba de la violación. Repito, la Corte dice que no se exige ni la denuncia ni la prueba de la violación. Y el aborto permitido en caso de violación supone tan solo como necesaria que la víctima de este hecho ilícito, o sea, cada Corte dice que es un hecho ilícito, o su representante manifiesten ante el profesional tratante declaración jurada mediante la cual el ilícito es la causa del embarazo. O sea que es la mujer embarazada que dice hay un ilícito, no es un juez, es la mujer por su sola declaración voluntaria. Por supuesto que los requisitos diseñados para identificar estos casos fabricados, porque la Corte se da cuenta que puede haber casos inventados, no se aplican aunque el embarazo esté muy avanzado. Y en el punto 28 manifiesta, porque vuelvo a repetir, la Corte se da cuenta que puede ocurrir esta malversación de la violación, o sea, una violación falsa. Y dice, esto es lo grave también, todo es grave, pero esto, que si bien este tribunal advierte la posibilidad de la configuración de casos fabricados, considera que el riesgo derivado del irregular obrar de determinados individuos, que a estas alturas solo aparece como hipotético y podría resultar eventualmente un ilícito penal, no puede ser nunca razón suficiente para imponer a las víctimas de los delitos sexuales
obstáculos que vulneren el goce efectivo de sus legítimos derechos o que se constituyan en riesgo para la salud. O sea, no importa si hay casos fabricados, lo importante es que las supuestas víctimas, que no está probado que lo sean, gocen del derecho a abortar. El punto 31 requiere que se implementen campañas de información pública, o sea, que se difunda este fallo. Y en el punto 3 de la parte resolutiva avanza sobre el Poder Judicial en general, porque la Corte Suprema carece de competencia para avanzar sobre el Poder Judicial, tanto nacional, provincial, etcétera, sin perjuicio de las facultades que la Corte tiene de superintendencia, porque solo se puede llegar a ella por vía de recurso, a través de los distintos medios procesales, pero la Corte no le puede decir a los jueces qué tienen que hacer. Sin embargo, extralimitándose, como digo, exhorta al Poder Judicial Nacional, a los poderes judiciales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a abstenerse de judicializar el acceso a los abortos no punibles previstos legalmente. Es decir, saca de la justicia el tema del aborto, cuando, como vimos, está expresamente contemplado como delito. Por todo lo expuesto, es que hemos constituido un Centro Nacional de Estudios denominado Nadie Menos, y una página que se va a habilitar próximamente. Esto se los digo para que puedan recoger, esto es un caso lo que estoy haciendo yo, para que puedan recoger los que tengan dudas mayor información. La página es nadiemenos.org. Allí podrán acceder a artículos, videos, etcétera, vinculados al tema de la defensa del derecho a la vida y las consecuencias del aborto. Como conclusión, para dar pie a cualquier pregunta que quieran formular, queremos señalar que este centro de estudios está conformado para defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural del ser humano. Por ello estamos contra todo intento de quitar la vida a inocentes e indefensos, tanto los por nacer como los nacidos. Pedimos la protección a los niños víctimas del aborto como la del resto de los delitos contra la vida establecidos en el Código Penal. Solicitamos respeto a la Constitución Nacional, que en su artículo 75, inciso 23, segunda parte, protege al niño desde el embarazo, y en su inciso 22 le da rango constitucional a los tratados internacionales, entre otros la Convención de los Derechos del Niño, Ley 23.849, que dice, y esto lo vuelvo a repetir, artículo primero, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción hasta los 18 años de edad. Respeto también al Código Civil argentino, reformado por la Ley 26.944, que ya aludimos, artículo 7, vigente desde enero del 2016, artículo 19, comienzo de la existencia humana. La existencia de la persona humana comienza con la concepción. Y ahora vamos a hacer una pequeña referencia final al proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados. Este proyecto de ley, en consonancia con este protocolo y este fallo que propone la Corte Suprema, en definitiva permite el aborto libre hasta los 9 meses de gestación. Sin ninguna denuncia por violación, cualquier mujer podrá abortar solamente afirmando que el hijo fue producto de una violación o que el bebé afecta su salud psíquica o social, lo que, como dijimos antes, permite los casos fabricados. Entre los 13 y 16 años puede abortar sin consentimiento de los padres, violando las normas de la patria potestad del Código Civil. Si es menor de 13 años de edad, bastará con el consentimiento de uno solo de los padres. En el proyecto, como no se privan de nada, citan hipócritamente la Convención de los Derechos del Niño, a la cual están violando con este proyecto de ley.
inclusive va más allá, prevé en un futuro la posibilidad de abortar para los transexuales, para los homosexuales. Son unos visionarios, ¿no? Prevé también la posibilidad, deroga el delito contra la vida, expresamente deroga el delito contra la vida, que es el aborto contemplado en el Código Penal. Aparte de esto, hay una comisión para derogar los artículos referidos al aborto en el Código Penal, propiciada por el gobierno y dirigida por el doctor Borinsky, que se está vendiendo como que se va a hacer un Código Penal más duro, etc. Bueno, más duro es abolicionista, para que lo sepan, zafaroniano. Por otro lado, la ley establece que el costo del aborto debe ser asumido por toda la comunidad, o sea, por los que no estamos de acuerdo con el aborto también. Y por supuesto trae consecuencias para la propia madre, porque la asistencia social a las embarazadas ya no tendrá, porque el ser que tiene en su seno no es un sujeto de derecho. Y también para el derecho penal, porque no sería homicidio el asesinato de un niño en el vientre de una mujer embarazada, porque no es persona. Por eso categóricamente decimos no al abolicionismo penal que instala la cultura de la muerte y del descarte. Nadie menos, sí a la vida, no al aborto. Y por eso convocamos a la marcha del 25 de marzo a las 17 horas en Luro e Irigoyen, con banderas argentinas y con pañuelos como este, con los colores de la patria que usaban nuestros gauchos, frente a los pañuelos de colorinches que vemos en las calles el día de hoy. Muchas gracias.